Bueno, muy bien, tal cual ocurre todos los días miércoles. Hoy nos visita Hugo Romero, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Hugo, gracias por venir, maestro. Hola, un gusto. Hugo, querido, buenas noches, bienvenido. Bueno, Cuenta regresiva ya las últimas horas antes de la veda, ¿no? Sí, la verdad que sí, medio con un cansancio físico. Se lo ve. El tema de la garganta también no me da Sí. mucho, pero con la tranquilidad de haber recorrido la provincia, haber trabajado en cada uno de los lugares de la capital y transmitir el mensaje de lo que llevamos de Juntos por el Cambio. mañana el cierre en Córdoba, viene Macri, supongo. Confirmado, ratificado. Todo el mundo, todo el ambiente de cambio. Viene el gabinete, Pato. Viene el gabinete. El cierre, ¿no? Cierre de Sí, cambio. el cierre En Córdoba. Córdoba. ¿Qué se espera para mañana? Bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas, un poco es el reflejo de que muchos argentinos están pidiendo una continuidad de este gobierno, sobre todo planteando ante la situación de la posibilidad de que vuelvan aquellos que gobernaron durante 12 años y particularmente en Córdoba, que nos afectó bastante. Sí. En Córdoba lo discriminaron, en Córdoba el hecho de no haber compartido su gobernador, que en definitiva era una discusión política interna del Partido Justicialista, no mandaron recursos, se puso en juego el financiamiento de la salud, de la educación, y así, acuérdense, los cordobeses tuvimos que pagar la tasa vial producto de ese tema, y también en el momento más crítico que tuvimos en Córdoba con el tema de los saqueos, se privilegió la disputa interna y no nos mandaron gendarmería para preservar la paz social. Digo, esta situación que los cordobeses tenemos memoria se refleja en la expresión de cada uno de los cordobeses y por supuesto mañana va a ser un acto. ¿Es cierto que Cambiemos va a crecer en Córdoba respecto a las PASO? Tenemos muchas expectativas. Yo soy de los que creen que a los votos hay que contarlo el domingo, hay que respetar la decisión de los argentinos, pero bueno, lo que yo percibo después de la elección de las PASO en Córdoba, que es el ámbito donde yo he trabajado en la campaña, veo de qué manera la gente, bueno, ante el resultado ha tomado conciencia y sobre todo ha mostrado una gran actitud cívica. Veo muchas familias que no participan en la acción política y sin embargo están en los actos, están en reuniones. ¿Ustedes no ponen colectivos, choripanes, no pagan para que la gente vaya? No, la verdad que no. Creemos sí en la democracia, respetamos la decisión y las distintas opiniones, pero los actos son espontáneos. El planteo que te hace el Pato de este supuesto incremento de porcentaje de votos para el próximo domingo en Córdoba, ¿tendrá que ver, por ejemplo, con lo que dijo hoy el otro candidato a presidente, Gómez Centurión, que directamente, como así también su propio candidato a gobernador en Buenos Aires, dijo que hay que votar a Macri? O sea que ya está pidiendo Gómez Centurión votar directamente a Macri para evitar que vuelva el pasado, refiriéndose a Alberto y a Cristina. ¿Tiene algo que ver con eso? La verdad que son dos modelos de país muy definidos y la polarización está en la discusión de la sociedad. Entonces, cuando definimos esta polarización, indudablemente que aquellos que son partidos minoritarios, que tienen una opinión del país y que se acerca mucho más a la de Cambiemos que el kirchnerismo, producto que si bien Alberto Fernández no es Cristina, pero sin embargo comparten la fórmula, y los argentinos tenemos memoria de los 12 años. Entonces, bueno, ahí presentan una incertidumbre sobre el futuro de la Argentina y en esta polarización aquellos candidatos que son minoría reflejan un poco, a través de estas acciones, reflejan el apoyo a un sector de la Argentina. En cuanto a propuestas, vayamos al grano, digo, porque acá siempre preguntamos a los candidatos por Córdoba, ustedes casi seguro un número puesto en diputados de la Nación en el Congreso, acá hablamos de temas que realmente a la gente le interesan, que se solucionen, y uno de los temas importantes es el tema de la droga, de la inseguridad. Si usted es candidato, si es elegido, digo, ¿ya tiene pensado algún proyecto en ese sentido? Mira, el tema de la droga es un trabajo que ha hecho de manera muy importante este gobierno. Este gobierno ha marcado un antes y un después en ese tema. Por supuesto que es un tema muy profundo, que hay que trabajarlo, que hay que continuar trabajando, pero ha mostrado un gobierno que lo ha tomado como agenda y como un tema que no mirarlo para el costado. Y en eso el gobierno de Cambiemos son una de las cosas importantes, pero también hay que trabajar fuertemente en lo que significa la economía. Yo escuchaba recién cuando ustedes comentaban del tema del dólar y el tema del peso, la debilidad que tenemos en nuestra economía.
Y lamentablemente muchos argentinos hoy que no la están pasando bien están un poco dudando del voto, porque en una de esas piensa en el bolsillo, pero también sabe que el futuro no pasa por una medida populista ni por un gobierno que estuvo durante 12 años y que hoy plantea soluciones a la pobreza, pero que no hace ninguna autocrítica del país que dejó el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Ahora bien, no hay forma de trabajar en ese sentido si no profundizamos el crecimiento económico de la Argentina. Pero para que la Argentina crezca y para solucionar los problemas de inflación, lo primero que tenemos que hacer es lograr el equilibrio fiscal, que es lo que tiende este gobierno y que por ahí se hace muy dificultoso, pero sí o sí lo tenemos que hacer. Mira, el problema que tenemos en la inflación de los argentinos de hace muchos años que gastamos más de lo que ingresa. Esto es un problema que nos pasaría en cualquiera de nuestras casas si nosotros gastamos 1.200 e ingresa 1.000. En algún momento... Lo que le pasaría a usted en la municipalidad también. Exactamente. El tema de achicarlo es un tema gradual, porque lamentablemente el 10 de diciembre de 2015, que ese fue un error, Pato, un error de nuestro gobierno, es no haber dicho claramente la situación económica que se recibió. Entonces, hoy parece que aquellos que tienen la solución y que, insisto, no se hacen cargo del pasado, no describen la Argentina que dejaron. Una Argentina que estaba con un gran déficit fiscal, producto de que teníamos tasas de energía que estaban muy bajas, subsidiadas, y que inclusive no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer. Las inversiones que se hicieron fueron aquellas relacionadas con la corrupción, con aquellas que no fueron orientadas a mejorar la matriz energética, como hizo este gobierno con Vaca Muerta, por ejemplo. Por eso nuestro presidente dice, se han hecho las bases para un crecimiento futuro. Y lamentablemente esas bases es como cuando construimos nuestra casa. Cuando construimos nuestra casa, lo primero que hay que hacer es el cimiento. Totalmente. Y cuando lo hacemos con mucho esfuerzo, el cimiento, cuando lo vemos al cimiento, nos desesperamos porque queremos entrar a la casa. Pero una casa sin cimiento no tiene futuro. La Argentina, 3 años y medio, hemos logrado generar una confianza en el exterior, una Argentina que está vista de manera distinta en el mundo, pero también hay que ir generando también una confianza en la sociedad argentina. Y sobre todo, ¿saben qué? Necesitamos fortalecer las instituciones democráticas que la habíamos perdido durante muchos años. Yo escuchaba recién el tema de la justicia. La justicia, hay que seguir trabajando en profundizar en la justicia independiente, porque saben que no hay seguridad jurídica. ¿Tiene la misma sensación que nosotros? Pero por supuesto, claro. Y es lo que refleja un poco la economía. Quien viene a invertir al país, una de las cosas primeras que te preguntan, che, ¿cómo está la justicia? Sí, porque yo necesito seguridad jurídica para el capital. Hugo, yo le tengo que preguntar por la economía porque es un factor determinante para la gente. La economía no está bien y hablo de recién Meroli, como Meroli han cerrado muchas fábricas, ¿no es cierto? Esa parte, ¿no cree usted que es fundamental para que la gente, digamos, vuelva a creer? La actividad comercial ha caído, la inmobiliaria ha caído. ¿Cómo se levanta eso? Mira, en primer lugar, es lo que yo te dije antes, tenemos que instalar un modelo de país que primero consigamos un equilibrio fiscal. Pero el crecimiento económico va de la mano de eso. Cuando tengamos un país que gaste al menos igual de lo que ingresa, eso nos va a permitir, por un lado, generar una disminución de la presión fiscal, eso nos va a permitir competitividad, eso nos va a incentivar el consumo. Este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más distribuyó de manera federal la coparticipación. Y vos me dirás, pero ¿por qué si yo le pregunto una cosa me sale con otra? Porque va de la mano, la gente no lo entiende y es lógico que no la entiende porque no conocen sí su realidad de economía familiar, pero no de la macroeconomía. Cuando el argentino compra un insumo o hace su actividad económica, paga impuestos. Cuando yo pago impuestos, lo que tenemos que discutir en esta sociedad, en esta Argentina que viene, y en eso ha dado un paso importante el ingeniero Macri, es de qué manera se distribuyen esos ingresos. Sí. Porque necesitamos un gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, que reciba los recursos que le corresponden, pero también defina funciones y competencias. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que llegar a lograr un Estado moderno que sea eficiente en el gasto público. Si nosotros logramos fortalecer a la Argentina con una eficiencia del Estado público, eso nos va a permitir ahorrar gasto público. Eso significa con la distribución federal de impuestos, distribuyendo a la provincia lo que le corresponde sin que el gobernador o el intendente tenga que estar arrodillado al gobierno de turno. Por un lado estamos los ingresos y trabajamos la eficiencia del gasto, vamos a lograr que la Argentina
empiece a crecer desde el punto de vista económico. No hay posibilidad de crecer, son mentiras aquel que le dice que va a crecer a través de programas sociales incrementando impuestos. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de incrementar la presión fiscal. Bueno, este es el desafío que tenemos. Y el problema que se presenta en estos años es justamente que se recibió en Argentina con un gran desequilibrio fiscal, que en el año 2018 la Argentina dejó de tener financiamiento, producto de que los países emergentes quedaron afuera del financiamiento a nivel mundial, y tuvimos la peor cosecha del año, donde no tuvimos recursos. Entonces, nuevamente, cuando la economía empezó a repuntar en el año 2018, fines de 2018, 2019, vino este resultado de las PASO, que evidentemente nos sorprendió todo con el resultado, y el temor que vuelvan aquellos gobernados durante 12 años, que la verdad que se pelearon con el mundo, se pelearon con el campo, en el sector productivo, generaron este criterio autoritario: si sos amigo te doy, si no sos amigo te persigo con la AFI. Profundizaron la grieta, en definitiva. Pero más que profundizar la grieta, muestra la posibilidad de que una historia de 12 años se instale nuevamente en la Argentina y genere incertidumbre. Hugo, a ver, el propio Mauricio Macri lo ha admitido públicamente después del resultado importante de las PASO en su contra, que entendió que es un voto castigo por parte de que hay mucha gente que lo votó y que ahora en las PASO no lo votó. Eso está claro porque los números lo demuestran. ¿Por qué le tiene que creer a la gente ahora, más allá de que él haya dicho, yo los escuché ahora, soy otro, ha tomado medidas a tal punto que echó al ministro de Economía Duhovne y ha anunciado casi medidas que uno podría comparar con el kirchnerismo, como le dicen algunas medidas populistas? ¿Por qué no tomó antes esas medidas de las PASO? Está bien, no tiene la bola de cristal, no se esperaba en ese número, pero ¿por qué le tiene que creer a la gente ahora? No, porque en realidad son dos modelos de país distintos, donde la posibilidad de crecimiento está con una Argentina inserta al mundo, con un equilibrio fiscal, con una política monetaria sólida, que lamentablemente la construcción de la fortaleza del peso. Hoy escuchaba el Pato cuando decía, ¿por qué la gente compra el dólar? Sí. Porque tenemos un peso débil. Porque el peso débil y la fortaleza de una moneda de un país no se construye en 2 años, se construye a lo largo del tiempo. Y esa confianza que se perdió es muy difícil reconstruirla de un día para otro. ¿Y los empresarios tienen confianza? Los empresarios, 2 tipos de inflación. La inflación producto que tenemos un Estado que gasta más y que al emitir billete o al generar algún tipo de endeudamiento genera inflación. Y después está la inflación especulativa, que es propio de este país. Claro, la verdad que es así. Pero Hugo, ¿y qué hacemos con esos empresarios? Y lo que pasa, lo primero que tenemos que tener es hacer un Estado que gaste igual de lo que ingresa, que tenga las cuentas en orden. Cuando un Estado lo tenemos fuerte, porque si no tenemos un Estado débil, porque gastamos más de lo que ingresa y tengo que ir al mercado a pedir dinero para financiar ese déficit. Y si no le pido prestado al mercado, lo que hago es emitir billetes. Y si emito billetes y no tengo respaldo de dólar en el Banco Central, se genera la inflación. Este es un tema muy simple. Entonces, ahora me decís, ¿por qué lo tiene que votar a Macri? Porque la verdad que es el único proyecto que garantiza una Argentina que tengamos fortalecidas las instituciones democráticas, la seguridad jurídica, que fortalezcamos esto bueno que hemos hecho en los 3 años y medio de haber insertado a la Argentina en el mundo. Mira, he andado por los sectores productivos de la provincia y he visto cómo el sector agropecuario le da valor agregado a la producción primaria. ¿Y esto qué significa? Que no venden la soja en grano, tratan de darle valor agregado en la harina, y ahí es donde está el trabajo argentino. La verdad que este es el único modelo que tiene posibilidad concreta de trabajar en un país serio. Y si no, nos miremos en la estadística. Mira, hoy nos planteamos y nos duele cuando recibimos un índice de inflación. Pero el índice de inflación no lo discute nadie, porque son índices oficiales que da el gobierno. O no existía directamente. Y no lo mete bajo la alfombra. ¿Se acuerdan de hace 4 años? Sí, intervenido. Decía que teníamos un índice de inflación y que teníamos menos pobres que Alemania. Hugo, para redondear, porque tenemos que ir a la pausa. Del 27 de agosto, ¿cuándo? ¿El 12 de agosto fueron las PASO? ¿El 12 de agosto? Al 27 de octubre, 2 meses y piquito. ¿Se puede revertir la elección? Nosotros tenemos mucha fe. La gente en Córdoba, que es el lugar donde nosotros hemos trabajado fuertemente, hemos hecho una campaña visitando los distintos actores de la provincia,
nos muestran una movilización que la verdad, que yo tengo muchos años en la dirigencia política, hace mucho tiempo que no la veo. Expresiones de salir a la calle, de manera simplemente con una comunicación de WhatsApp, nos da la esperanza de que los argentinos somos mayoría, aquellos que creemos que necesitamos un país con instituciones democráticas fuertes y sobre todo diciendo la verdad, por más dura que sea. La última mía, chiquitita, que lo saco de la campaña. Usted es un hombre del interior. Del interior ¿De dónde? interior, se me ríen, pero soy del interior de Villa de Soto. Villa de Soto. Oasis del noroeste cordobés. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Usted fue intendente de ahí. Sí, de durante 10 años fui intendente y después, bueno, vine a acompañarlo al intendente Mestre en mayo del 2014. ¿Y es la primera vez que ocuparía un cargo a nivel nacional, digo, como diputado, o ya había sido...? No, la verdad es que es la oportunidad que tenemos y es bueno esto de destacarlo. Digo, por eso digo, se habla siempre de lo mismo, Pato, digo. Romero es un hombre del interior de Córdoba. ¿Sí? Digo, porque siempre se eligen a los mismos, digo, con todo respeto para el resto, pero siempre son los mismos. Cuando pedimos acá la renovación, no necesariamente tiene que ver con la renovación de edad. Una cara nueva. Una cara nueva. Sí, la verdad que vengo de los pagos de Arturo Illia, que ha sido un ejemplo para la política argentina. Y bueno, se me emociona el Pato, dígalo despacito. No, don Arturo, se me emociona Fernando. Arturo Illia, el país ¿sabe qué? En 2 años estamos al lado de Estados Unidos. A mí me tocó nacer con una recomendación a mi mamá, una recomendación del doctor. La verdad que era muy amigo de nuestra familia y tenemos una recomendación para cuando tuve que nacer acá en la maternidad. Así que la verdad que yo creo que Arturo Illia hay que, por supuesto que sus acciones han dejado una huella en la historia. Más que proclamarlo y nombrarlo, hay que copiar sus acciones. Y eso es lo que tenemos que hacer la dirigencia política. Bueno, Hugo, muchas gracias por venir. Nos vemos. Toda la suerte para el día domingo. Que viene, ya le hablaremos a ver cómo fue en las elecciones. Director, pausa y ya volvemos y comenzamos a leer. Ya venimos.